yo vine de un proyecto sobre Peter Lilienthal, que es un cineasta alemán judío que vivió en Uruguay y hizo muchas de sus películas en Chile y Argentina. Am, está finalizado este proyecto y me dieron de la fundación de DEFA, de la productora estatal, y ahora es una fundación que tiene todas esas películas, de ir a Chile y a Argentina, de investigar esas como raras películas, porque yo quería como investigar un poco más del estado de esas películas alemanes, chilenos, en Chile, porque fueron películas para un público alemán. Y yo no sabía que alguien había visto esos materiales en Chile. Y me encontré con Isabel Mardones y nos comunicamos mucho de eso. Y también quería ver que algo había hecho en Alemania de oeste y como todo esto, pero en ese entorno de Latinoamérica. Y entonces me encontré con Alejandro, porque también fue a Santiago y después a Argentina, o no sé qué fue lo primero. Y, le conté a esa idea de investigar ese tema y también de hacer un taller con estudiantes chilenos, como proyectar algunas de estas películas y hacer como una conversación. Eso fue como antes de todo eso pasó, ¿no? Antes de hacer un taller, pero fue la idea primero. Nosotros estamos en Argentina filmando una serie sobre los faros, que yo produje, escribí, dirigí. Y en ese proceso de filmación conocí a Claudia, que estaba de paso por Buenos Aires para ir a Santiago. Y inmediatamente ella se integró a nuestro equipo de trabajo, porque, bueno, primero que es muy buena fotógrafa y además fue interesante mi trabajo. Yo nunca había trabajado con una académica, siempre trabajé con guionistas, directores, fotógrafos, pero nunca con una académica. Y su posición me interesó muchísimo. Cuando me comentó que iba a proyectar las películas en Chile, películas que nunca se habían visto, inmediatamente le dije, eso tenemos que filmarlo, porque seguramente la recepción va a ser fuerte. Bueno, con la experiencia de latinoamericanos que tenemos nosotros, ¿no? De decir, cuando nos traen algo de afuera y nos lo muestran, reaccionamos. Y inmediatamente ahí empezó el documental, sin nada, solamente con la voluntad nuestra y con mis cámaras, y ahí viajé a Santiago y empezamos un rodaje que estuvo, no sé, 3 años y medio, 4 años filmando por muchos lugares del mundo. Después del golpe, la productora estatal DEFA produjo una serie de films acerca de Chile y su gente. Alguien una entrevistadora dice que falta un público para las películas. Y eso como con Adam y mi conexión a esa experiencia en Adolfo Ibáñez, ¿no? La Isabel Mardones no quería decir que no tienen alguna significancia esas películas, pero como faltaba una conexión al público chileno. Y eso sentí mucho en ese primer encuentro con las estudiantes en Adolfo Ibáñez. Yo fui y no tenía ninguna idea de cómo de cohorte de la formación, esas estudiantes. De una manera fue muy naif ir ahí y no saber nada.
y de eso. Y yo fui con mis películas como mochila y quería tener una conversación sobre estas películas muy de izquierda, ¿no? Del exilio, que tienen otro ritmo, que tienen otro color, que son chilenos y con chilenos con alemanes, pero con todo hablado en alemán con subtítulos. Y por eso creo para esos estudiantes fue un shock, también fue un shock, ese encuentro, fue una provocación para ellos tener que ver y discutir o hablar de esas películas. Y había muchísimas emociones en esa conversación hasta que algunos estudiantes de afuera, de Suecia, no sé, dijeron que no, yo no había ninguna idea de esa historia, no tenía nada, nadie me habló de eso. Y por eso, eso fue una experiencia extraordinaria. Y de eso creo fue como ese impulso de, sí, tenemos que hacer un documental. Eso es muy importante, eso tiene relevancia como una provocación, como un impulso de hablar sobre el exilio, la memoria, el olvido, todo eso. There was someone who said, I didn't know that this happened, and I'm really shocked. But actually, this was a Swedish student. Some of these kids said, well, this has nothing to do with us. This is not our history. We have a different kind of present now. This is a long time ago. Why do we have to talk about this again? Nosotros descubrimos que cada cual que la ve encuentra su propio espejo, o sea, encuentra cosas que los reflejan. Aún hoy, por supuesto. Ya sea rechazándola, como alguna gente la rechaza, o aceptándola, identificándose, o con una visión tal vez nostálgica. En Alemania hablaban de un país que no existe más, que estamos viendo como el reflejo, como esos asteroides, esas estrellas que no existen, pero la luz todavía llega. Bueno, estamos viendo eso. Y en México asociaban los desaparecidos actuales de Johnny Zappa con los desaparecidos que estaban hablando de la película. Bueno, en Buenos Aires, por supuesto, todo el tema de los desaparecidos está muy, muy elaborado. Tuvimos muchísimas películas que hablan de eso. Es un tema que hay muchísimos sitios de memoria. Siguen los juicios buscando represores por todos lados. O sea, yo creo que esta película encuentra siempre sus espectadores. Junto como invitar a como 2.000 chilenos a la RDA después del golpe, eso no fue como solamente una invitación a vivir allí, también los alemanes, como el gobierno se ocupó a encontrar un departamento, como un lugar para vivir, un empleo. Y también fue esa idea, ese proyecto de preservar esa idea, ese proyecto efervescente de la cultura chilena en ese momento, de nueva canción y todo eso. Y por eso, como traducieron los alemanes ese proyecto, esa cultura al alemán un poco, ¿no? Fue como una mezcla. Editoriales publicaron libros de autores chilenos. Tengo aquí como o más interesantes, Die große Stadt, La gran ciudad, por ejemplo, de Antonio Skármeta, traducieron mucho. Y también la DEFA quería hacer como películas que mostraron la vida de los chilenos, una vida buena en Alemania de Este, como darles una segunda vida, un segundo chance. Isabel en la escalera se filmó en estos estudios. Es una película de chicos.
Isabel, de 10 años de edad, y su madre Rosa viven en Alemania Oriental desde hace 6 años. Aún esperan saber algo del padre de Isabel, de quien no tuvieron más noticias. Rosa está casi desesperada. Mientras tanto, Isabel se enamora de Philip, el hijo de sus vecinos. Sí, eso fue también simplificar ese proyecto de socialismo en Chile, aún para que entiendan los alemanes de lo que se trata. Se simplificaron mucho esa idea, pero también, ¿no?, sus sentimientos. Entonces sí, fue de una parte el tema de la solidaridad, de dar los artistas en la emigración como un job, un empleo, pero también de dar ese proyecto en Alemania alguna autenticidad con la música, ¿no?, con los cuentos, guiones, porque tienen otro ritmo, otra receta que las películas como normales de la productora estatal de DEFA. Son filmes únicos de manera de hacerlo. ¿Por qué? ¿No? Porque tienen esa ingrediente, como esa colaboración con artistas latinoamericanos, y no vimos muchas gente del extranjero en la RDA. Entonces, eso fue algo muy especial. Wie lange bist du hier? 5 años clavado. Das heißt 5 Jahre und einen Tag. Wenn wir den heutigen dazu rechnen, gestern waren es genau 5 Jahre. Un largo tiempo. Creo que por eso estas películas son valiosas y universales. No se detienen en una sola anécdota, sino que van abriendo temas que nos siguen afectando hasta hoy, nos siguen siendo vigentes, y por eso son tan interesantes. En el caso de Blonde Taco, bueno, tiene lo que decíamos recién, tiene muchos y múltiples puntos de abordaje esa película. Habla de una época, habla de dos épocas, de lo que pasaba en América, lo que pasaba en Alemania, de este personaje que incluso habla de más épocas, y tiene esa cosa metafísica, ¿no?, de cómo puede ser que evocando a Valparaíso la filman en allá, y a nosotros a su vez vamos a buscar a Valparaíso el reflejo de lo que encontramos. Toda esa cosa que tiene mucho de casi de fantástico, ¿no? Sin buscarlo, pero aparece. Eso es muy latino también. El Paso cuenta la historia de 3 militantes chilenos que cruzan los Andes a pie. Buscan refugio en Argentina. Esta película tuvo una gran producción. Se desplazaron muchos recursos hacia el set de filmación en Bulgaria. Esa producción de Paso, como tenía que tomar muchas decisiones, pero también tenía toda la libertad de emplear muchísimos artistas de Chile y de otros países de Europa. Que vivieron como en todas partes, en Bulgaria, en Estocolmo, en no sé dónde, y creo que eso es una producción muy auténtica de esa manera, porque no fue una producción alemana, y también fue ese equipo de Bulgaria también que colaboró de alguna manera en ese proyecto. También se puede ver, como hablaste el paso de Übergang, en ese momento, en 77, fue muy presente todavía ese, se puede rescatar ese proyecto de socialismo, la idea del colectivo, de trabajar junto para esa idea, en esos 3 personajes.
que escaparon a Argentina. Y en 86, cuando se fue, cuando estaba hecho Blonde Tango, esa idea no existe más, no mucho. Hablamos de un personaje solo, un individual y sus problemas. No, de la resistencia fuimos al exilio, al tema de los exilios que vimos o vemos mucho, como en las películas chilenas hechas en el extranjero. Y sí se puede tocar ese tema de estamos al fin de la RDA también. Y fue por eso Alejandro habló del espejo, como fue un espejo de la afuera a al socialismo en la RDA y como en ese... la gente se sintieron muy como tristes, había la idea de reformas, pero necesitamos a alguien de afuera, como nuevas ideas, más colores, a dar eso sentido para empezar nuevo. Y eso es muy, muy presente, como también alguien se mierda este país, ¿no? Algunos años atrás eso como había censurado, en 86, 87 no más. Y entonces, por eso, para mí es muy, muy interesante y muy emocionante esa película de demostrar esos, no sé, cracks del sistema. Al comparar esas producciones de la DEFA, ¿no? En general, no solamente las películas chilenas, pero a otras películas de la DEFA, a todo lo que fue posible en Alemania de Oeste. Es decir, que esas películas fueron muy como modestas, no tenían mucho financiamiento. Hay que entender que estas películas no están hechas con la lógica del mercado, están hechas con otra lógica, que no es la del mercado ni la de que te den una renta específica, ¿no? No es una mercancía. Por supuesto, se veía mucho del lado socialista, no eran películas que estaban guardadas, ni mucho menos, pero no estaban pensadas desde la ganancia del mercado. Los derechos eran libres, la música era libre, o sea, estaban hechas con esa lógica. Impensable hoy, ¿no? Pero estaban hechas así. Ich habe ihn seit der Wende, also seit 25 Jahren nicht gesehen. Das hatte mit der Rechtelage zu tun, dass wir nach dem Rechten den Film nicht mehr einsetzen konnten. Diese Urheberrechte an dem Lied, die sind so teuer. Und die DEFA ist abgewickelt worden total. Es hat lange gedauert, bis eine DEFA-Stiftung mit den Rechten umgehen konnte, weil in der DDR war das Volkseigentum, das Recht an den künstlerischen Produkten. Und in der Juristerei der Bundesrepublik ist Volkseigentum an Urheberrechten undenkbar. Decir que lo que pasó antes de 89, todo lo que pasa en la RDA, todos los valores, la experiencia, para gran parte ahora está escondida, ¿no? La población y la gente todavía luchan para que se ve, para que se escucha su historia, su valor en todo. Y es una gran discusión hasta hoy. Y también la historia de cine, y sí, ahora como se incluye la DEFA o Alemania de Este en historias de cine, pero todavía como un archivo, ¿no? Un anexo. No sé, porque no se puede vincular bien la historia de cine de Alemania de Oeste con Alemania de Este. Fue como influida de otras ideas y fue otra cosa. Y por eso también se puede como entender el cine de Alemania de Este
con la industria de cine en el este, en Europa del Este. Hace más sentido, ¿no? Vinculado con Bulgaria, con Polonia, con otros países. Eso no se... Y ahora, ¿no? Alemania es más un parte de oeste. Es muy interesante. Y antes, con esa frontera entre las dos Alemanias, con una historia antes común, ahora oeste, antes de este. Y por eso también, ¿no? Fueron y son películas escondidas porque no se conoce mucho, no se aprecia mucho. Sí, hay plataformas, hay iniciativas, pero como en Chile, ¿no? Es una lucha constante para que no solamente una audiencia que conoce esas películas de antes, ¿no? De su memoria, como son parte, pero encontrar un público que es otro, que se necesita también como explorar y provocar con esa historia. Y ahora como hay ¿cómo se llama? With something that goes open, ¿no? Tenemos más acceso y tenemos más gente, incluso una generación siguiente que lucha para ese reconocimiento. Pero sí, por como los primeros 10, 20 años después de 89, sí, más o menos fueron escondidas. Por eso, como fenómenos como Goodbye Lenin, por ejemplo, ¿no? De un momento como explota mucho, ¿no? Son muchos sentimientos que capta esa película. No solamente es nostalgia, pero es como un luto también de a mourning that could not take place before. And somehow it had to take place at some point. So, entonces, no, estamos en ese proceso. Hoy, Blonda Tango tendrá su primera función en un cine alemán desde la caída del muro. Su protagonista y parte del equipo de filmación se reunieron para verla de nuevo. Esto me hizo recordar al comienzo de mi investigación, 2 años atrás, que se inició con la proyección de esta misma película en una universidad chilena. Para los estudiantes fue una novedad y una experiencia reveladora. Fue bastante orgánico, era como tirar la madeja de un hilo y aparecía otra cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa. Cuando empezamos a investigar, dijimos, bueno, vamos a ver cómo son las películas. Y después dijimos, bueno, vamos a ver si están los actores. Y después vamos a ver si están los directores. Y después vamos a ver si están los guionistas. Y cada uno nos iba dando nuevas versiones. Y fue una cosa que no terminaba nunca. Eso fue muy interesante. Me acuerdo en una entrevista en Berlín, una de las actrices nos dijo que había un edificio de chilenos. Terminamos la entrevista, nos tomamos un tren, nos fuimos al edificio de los chilenos y descubrimos otras cosas encima. O sea, era así, era no terminar nunca, pero había todo un tema que estaba dando vueltas, por supuesto, que era el tema del exilio, el tema del oculto, el tema de las culturas, el choque de culturas, que digamos, trascendían hasta el presente. No se quedaban congeladas en los años que fueron filmadas las películas. Sí, ese documental fue también la investigación misma. Claro. Y descubrimos muchos accidentes, muchas cosas. De una cosa nos trajo a otra cosa. Eso fue muy, muy interesante y como lo rico de hacer ese proyecto. Cuando yo era una niña, estaba fascinada por la televisión. Podía sentarme frente a ella durante horas y perderme en las historias que aparecían ante mis ojos.
todos los sábados a la tarde esperaba que comenzaran las películas de chicos. Bloß nicht, ich muss heute schon genug Tee trinken. La mayoría de ellas eran películas de la DEFA. Meine Mutter wird sich bestimmt freuen. Siempre los niños eran los protagonistas. Ja, wo? Ese tema del niño, de niña, fue como un tema que fue el tema de la película. Mi propia niñez, que me respetaron esas películas como, eso sí, ¿no? Al ver esas películas por primero, digamos, por segunda vez, una vez como niña de 10 años y otra vez cuando tenía 30 años o 35, no sé. Y de alguna manera, sí, fue ese tema, esas actividades que hicimos en la escuela acerca de la solidaridad con Chile, sí, eso, y de una manera no tenía como, tenía imágenes para eso otra vez. Eso fue muy interesante. Y entonces Isabel en la escalera fue como 100% una película que vi en mi niñez. Un sábado, porque siempre había en sábados el programa para los niños, las niñas. Isabel, träumst du? Du siehst so anders aus. Eines Tages wird er kommen. Los niños tenían como otra perspectiva. Tenían otra perspectiva a todo lo que pasó en el exilio. No como que dijo como la protagonista de Isabel, que sentía como estar en el paraíso. Fue muy libre, sentirse muy libre. También como Teresa Poye, que fue la madre, que dijo que no nos sentimos muy como seguras en ese entorno. Los niños pueden como moverse con libertad, y todo eso. Entonces, eso sí, Isabela tenía como la misma edad que yo, o tiene, y también en Copihuito, que es otro como documental corto, también no tiene esa idea de los niños en la RDA, como en el tono de la escuela y todo. Isabel, pórtate bien, estamos de visita. Isabel. Das schmeckt dir wohl nicht? Hacer un cine para los niños, sobre niños, hasta que exportarlos. Ese género fue como un género muy con éxito. Exportó la DEFA, esas películas, también Fairy Tales, Alemania de Oeste, los Reino Unidos, a muchos países. Y eso fue, y también fue un departamento en la DEFA, Kinderfilme, cine para niños. Aber das Erlebnis, den jetzt zu sehen, an einem Ort, der in einem Land ist, das es nicht mehr gibt, über eine Freundschaft, die es nicht mehr gibt, über Exilanten, die noch hier sind, aus einem System, also Chile, was es nicht mehr gibt, ohne dass es weg ist. Also das ist ja ganz, ganz nah. Und da Cuando proyectamos Blonde Tango en Berlín, después de 25 años, hablé con el público, que siempre me dijeron algo de su memoria, como de su acceso a esas películas. Entonces, sí, todavía tenemos un público que es muy, que conoce ese tiempo muy bien. Con todas esas películas de la DEFA, y ahora como en retrospectivas y en programas de televisión todavía aparecieron, pero siempre tienen su público y no más.
Eso es como algunas sí destacan de esa masa, pero no muchos. Y entonces todavía hablamos de un fenómeno de expertos, de fanáticos, de cinefiles, que son el público de cine de este. Y es algo también exótico para investigadores de los Estados Unidos. De repente se encontraron con las películas de la DEFA, que es algo muy fantástico, exótico, y hacen algunas como investigaciones y dan papeles que no tienen nada que ver con la realidad. Y siempre es como el modelo, o como el espejo es el modelo rígido del socialismo realista. Es atrocious para mí. Bueno, hay un tema, ¿no? Que si vos querés ahora pasar las películas en la televisión chilena, por ejemplo, Blonde Tango o lo que sea, tenés que llegar a un acuerdo económico con la que es la dueña de los derechos actuales, que es la Fundación DEFA. Cosa que antes no pasaba. O sea, antes las películas eran de dominio público porque era un Estado socialista. Con lo cual, están escondidas por su prejuicio ideológico, si queremos llamarlo así, y por su barrera económica y por el desinterés de los verdaderos receptores. O sea, hay una triple barrera para ver estas películas. Por eso son escondidas. Para el cine chileno en el exilio, como es todo un tema, ¿no? Porque existen muchísimas películas que hemos hecho hechas en como Finlandia, en España, en Francia, pero también son reflejadas de otras culturas y hechas en esos lenguajes también. Y también, sí, es una laguna porque si no hay como financiamiento, si no hay interés, no hay como un financiamiento para captarlo, para traerlo y subtitularlo, prepararlo, no sé. El 11 de septiembre del 2013 se cumplieron 40 años del golpe de Estado en Chile. Santiago se ve como cualquier ciudad moderna. ¿Acaso las marcas del pasado traumático de la dictadura de Pinochet han desaparecido de la memoria colectiva? Por alguna razón viajé a Santiago, a Chile, y me quedé 5 meses. Primero en Santiago, y también viajé al sur, a como Puerto Natales, a Chiloé y todo, y me encantó la comida, los colores, como el viento, todo, como fue muy la Patagonia, y hasta como al norte también. Pero sentí en conversaciones con mis profesores también que no hablaron del pasado, no hablaron mucho de la historia, siempre como algunas cosas, pero no en un contexto. Y sentí que había como un vacío, algo faltó, y no pude como articular lo que faltó, pero tenía la sensación que es un país que existe en el presente solamente, que no tenía historia. Es importante que cine como este se muestre al público. El cine de exilio, tal como decía un compañero atrás, es que es algo que no se ha visto mucho en Chile. Es algo que no se sabe, está como una nebulosa. Creo que esta película es un aporte tanto a la memoria histórica, la memoria política y la memoria fílmica del país. Y siempre al ver como un proyecto mismo, de su mismo, se puede al verlo como asociar con el trabajo, con la filmación misma, ¿no? Donde se fue las entrevistas, por ejemplo, cuando fuimos a visitar a Irina Gallardo, que fue vimos y entramos en su departamento y fue una atmósfera muy triste con ella. Yo no quería
o no pudo hablar al primero porque fue como tan emocionado a todo al ver su propia película, o como la película misma. Y eso todo como aparece cuando ves, o como a mí me pasa cuando veo el documental también, como todo ese mundo de filmación, de todo lo que pasó durante ese proyecto, ¿no? Todo eso es solamente como esa su fase para el público, para nosotros es como todo, mucho, mucho, mucho más que eso. Y también hoy tengo una red más grande a través de proyectar el documental en Alemania, por ejemplo. Conocí a otros directores o a otra gente que se interesaron, por ejemplo, a Günther Jordan, que es el director de Copyhuito, y hablé mucho con él, y hoy me parece, we could have talked to him, ¿no? Siempre después aparece algo que se puede como incluir, pero como un trabajo creo que sí fluye muy bien y todavía estoy detrás de esos valores, de esas ideas y digo que sí, eso es algo que no estoy muy orgullosa de ese trabajo. Es un proyecto entre culturas, ¿no? Con un sujeto chileno, alemán, argentino, todo como perspectivas de afuera, de dentro, no sé, un proyecto de amigos, una investigación o como algo que como empezó de repente, no había un plan que, que pero la película vive de esas como conversaciones, de como toda esa, ¿no? Como se entiende, también como había que encontrar un poco, al menos como Alejandro dice que como una película siempre encuentra su público, pero también había que tomar decisiones sobre cómo contar esa historia, ¿no? Para la gente de Alemania, la REFA es algo, como el Potsdam, el estudio Babelsberg, es algo muy conocido. Para un público o chileno, argentino, latinoamericano, es algo muy interesante, entonces había que incluirlo. Entonces, de alguna manera, había que como tomar decisiones, compromisos todo el tiempo sobre cómo contar esa historia.